Ante la manifestación de la existencia. Miquel Ricard. Primera parte. Prosa. 1. Señales premonitorias. En aquel entonces el silencio era casi absoluto. El tiempo transcurría a mi favor y yo navegaba indolente por sus aguas. Después, a partir de un día, el día prodigioso, no dejé de pensar en la posible existencia de una imagen duplicada. Ahora, mientras intento alejarme con calma de un mundo que de espanto aúlla, palpo mi cuerpo y lo siento arder. ¡Qué extraño! Con lo frío que está el mundo, no sé de qué manera pueden haber surgido las telúricas fuentes de calor que en mí han hallado cauce. Como un héroe trágico hinco en tierra mi rodilla. Por todas partes veo ondear señales premonitorias. Hay unos héroes que son míticos, mágicos, fabulosos, inexistentes al cabo. Pero hay otros héroes, estos sí reales, que son aquellos que intuyen su futuro, olvidan parte de su pasado y luchan contra la adversidad sin volver hacia atrás su rostro despavorido. Todo esto es cierto, y mucho más. Y heme aquí, pese a todo, incorporándome de nuevo para hacer frente, desde mi cuerpo ligeramente cálido, a las heladas ráfagas del desespero. 2. Un lugar donde vivir. Para vivir allí, solo para eso, para vivir allí. Pero yo no tenía por qué traspasar nuevos espacios desconocidos. No, ciertamente. El viaje imaginario tan confusamente previsto, palabras posibles, presencia indeterminada, era innecesario. ¿Para qué otra vez los mismos hechos aunque en diferente lugar? Porque en realidad nada tenía yo que ver con todas aquellas posibilidades distantes. Sí, todo aquello debía continuar lejos de mí, en la densa niebla de lo desconocido. Yo estaba convencido de que era mejor no realizar acción alguna que pudiera sugerir un futuro hipotético y quién sabe si terrible. ¿Para qué nuevos destinos? Porque incluso para poder vivir aquí era inmenso el esfuerzo. ¿Partir de nuevo? No, debía permanecer en el mismo lugar en que me hallaba. Porque, además, y esta era otra circunstancia a tener en cuenta, era preferible evitar la profecía que acecha a quienes pretenden la travesía del mar. 10. Paisajes nocturnos. La soledad está siempre formando parte de lo más inmediato al ser. En el silencio de la noche, que acompaña cíclicamente al hombre, no hay a menudo más que una realidad plena y sentida. Casi todo lo existente parece entonces haber desaparecido. Pasión y afecto parecen resurgir al unísono de las hondas cavidades de la evocación. Por fin vuelven aquellos que añoramos. Por fin concluye una angustia cuyo origen sí conocemos. No se acostumbra a mirar más allá de donde se difuminan los contornos de los cuerpos. Y entre estos y el sonido de las voces es difícil apreciar la magnitud de los fulgores nocturnos, su intensidad o su frecuencia. Pronto cesarán voces y sonidos, en cuanto avance la noche y se vayan extinguiendo las luces que ahora aún brillan. Entonces los cuerpos, tanto los que vislumbro como los que presiento, irán, uno tras otro, doblegándose en silencio. 14. Ni siquiera la destrucción es suficiente. Parece permanecer, alternativa, la realidad imperecedera de lo desechable. La tangibilidad, como aspecto parcial de la realidad, está con todo ahí, compartida y como provista o revestida de apariencia. Ahí, siempre ahí, opaca, próxima e imprecisa. Casi nada. Allí no había casi nada, solamente se podían hallar, entre otras pocas y dispersas pequeñas cosas, algunas incipientes realidades, equidistantes de la cariátide y de extraño aspecto mortecino.
22. Génesis. En el principio era el dolor. Vinieron después todas las restantes situaciones terribles. Así aparecieron la maldad, la envidia, el odio, la crueldad. Alcanzó el ser todas sus características negativas. Serían estas ya, desde entonces, atributos del hombre para siempre. Tembló el ser sacudido por la ira. Surgieron más tarde, teniendo la condición de aleatorias, las deformidades óseas, las incapacidades físicas, las enfermedades de toda índole. Injustificables todas ellas, estarían ya, sin embargo, desde aquel momento inicial, hiriendo al ser, postrándolo. Tuvo lugar a continuación el origen de la contradicción irresoluble, del absurdo, del miedo y aún del terror y del delirio a todo ello subsiguiente. Aparecieron más tarde, entre otros, los saurios, los batracios, los protozoarios, los celentéreos, los artrópodos, los anélidos. Se originó la gran confraternidad genética de todos los seres vivos. Por último, se dispuso la existencia de la muerte, que se fraguó inevitable para el ser. Y quedó así, en la más enorme de las extrañezas, el mundo finalmente completado. 37. Trayectos meridionales. Creía yo, en aquellos momentos, que más hacia el sur no había sino la muerte. Más al sur. También pensaba entonces, y continúo pensando ahora, que la inmensidad inquieta al ser, y que en ella no cabe sino la intuición. Por entre la dispersión del tiempo y del espacio avanza el ser en un trayecto en el que, al fin, nada se concreta. Debido a lo anterior, yo evitaba precipitarme en tomar cualquier decisión que implicara un desplazamiento sobre una superficie cada vez más desoladora. Precisamente por ello, intentaba no situarme en los lugares donde se iniciaban las rutas meridionales. Hay vivencias que son exclusivamente subjetivas, entre la alternancia turbadora en que la vida consiste y frente a la certeza del absurdo y la contigüidad de la nada. Yo mantenía la convicción de que por la ruta del sur no se llegaba a un destino diferente del concepto amplio de la muerte. 55. La laguna Estigia. Estoy mirando una reproducción fotográfica de El paso de la laguna Estigia, de Joachim Patinir, cuyo original se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Según dice la mitología, las aguas del río Estigia hacían invulnerables a quienes en ellas se bañaban. C. Falcón, E. Fernández Galiano y R. López recuerdan en su libro Diccionario de la Mitología Clásica, Alianza Editorial, Madrid, edición 1980, que Zeus hizo a Estigia oceánide hija de una Nereida y de Océano, guardiana absoluta de los juramentos solemnes. Estigia aparece identificada con uno de los ríos de los infiernos. Era la corriente tenebrosa que amenazaba a los violadores de los juramentos. Vuelvo a la contemplación del cuadro. Extraña luz la que en las quietas aguas de la laguna se refleja, amenazante aspecto el del verde de los árboles de sus orillas. En el centro de la pintura, una barca navega lentamente sobre un agua verdinegra. Una rara sensación de calma surge del paisaje reflejado en el lienzo. Misterio estático el de este cuadro, que pasa a formar parte momentáneamente del conjunto de imágenes que me acompañan silentes. 67. Los claustros místicos. En el viaje de regreso, mientras vaya surcando las indefinibles superficies del aire, posiblemente sobrevolarás relieves de piedra sumergidos en el fondo del mar, representando leones, águilas, animales acuáticos, esfinges y quizá también templos recubiertos de plantas marinas. Por cierto,
¿Has encontrado allí, donde ahora te hallas, rastros del ser? Ante el azar de volver a verte desde los claustros místicos de la verdad sobrevenida a lo largo de los días, ante un mar de dudas oscuro, helado y brumoso, ante todo lo que se remonta al origen del discurso, ante la nada y su constante presencia, y a la espera de tus noticias, sé desde ahora bienvenida. Y gracias por regresar a esta latitud en que me hallo, a este lugar originario y tantas veces frecuentado, próximo y sin embargo extraño. Si pudiera decirte con palabras cuánto intuyo. 75. Premoniciones. Es posible la existencia de un futuro a compartir. En él predominarían, a la vez, el ímpetu y el vértigo. Pero, ¿se incluyen en ese acaecer el dolor, los errores propios y ajenos, las evidencias que destruyen cuanto anuncian la propia realidad vuelta incógnita y duda? Yo no sé con exactitud qué futuro construir con los restos de un pasado fragmentado, y en cuanto esto afirmo, me aproximo a no sé qué imprevisibles situaciones venideras. Ya empiezan a sonar graves mis palabras, ya se encuentra demasiado lejano el sonido que en ocasiones esclarece. Es difícil luchar contra una realidad que, sin pausa, se alza contundente. Ahora es el momento terrible de pretender adivinar cuánto ignoro. 82. Las penúltimas palabras. Cuando por fin surgen franjas de luz frente al olvido, quedan ya pocas cosas por decir. Si acaso, enunciar algunas convicciones rodeadas, pese a todo, por la duda. Es como si la enorme presa de agua que ayer bajo la lluvia visitamos se inclinase de golpe hacia poniente. Todo parece declinar. En ocasiones, por cierto, me encuentro con personas que tú también conoces y que aparecen de golpe frente a mí. Esos encuentros breves y súbitos son como si se tratase de una representación fragmentada y melancólica de un pasado que aún recuerdo. Quizá debido a tantas cosas acaecidas, a tantos incomprensibles interrogantes no resueltos, a tantas variaciones en la materia y en el espíritu, mis propias acciones parecen ahora negarme, no pertenecerme. Y mientras me afano en conseguir las palabras adecuadas, no consigo sino encontrar restos vegetales esparcidos, ramas y hojas del bosque aquel que algunas veces recorrimos juntos. ¿Te acuerdas? Ahora, cuando camino junto a aquellos mismos árboles, me parece avanzar entre certezas y delirios. Porque ocurre que la vida, con su cortante poder metálico, saja a menudo nuestros propósitos de arriba a abajo, mientras la realidad, aquello que percibimos, vuela con sus alas nervudas a una velocidad de vértigo. Dado que su rumbo es aleatorio, prevente cuanto puedas al efecto, ya que tú también, por desgracia, te encuentras en el entorno de su vuelo. En fin, y ya para acabar, y sobre todo, y por lo que más quieras, cuídate mucho, porque la angustia de no poder estar a tu lado por si me necesitas me produce una sensación casi inexpresable, algo así como si me fuera a caer en cualquier momento imprevisible sobre un cúmulo de zarzas rasgadoras y encendidas. 86. El descenso a los infiernos. Hay muy diversas clases de viajes, entre otros viajes iniciáticos, viajes al fondo de la mente y viajes sin retorno. Y también hay viajes a los infiernos. Los infiernos a los que aquí se alude no son ígneos ni, afortunadamente, eternos. Se trata de los infiernos humanos del ser vivo. Son la morada alternativa y temporal del ser. Estos infiernos próximos, ciertos pero intangibles, no poseen los tonos anaranjados, violáceos y ocres de aquellos otros, ígneos, esta vez sí, y amenazantes.
Aquí son menos los colores, primordialmente diversas tonalidades del gris. En ningún caso se debe eludir citar los lugares terribles donde habitan los seres caídos en las mayores desgracias, los lugares donde habita la locura, el dolor y la muerte. En ellos se nota a menudo un olor repulsivo y extraño, combinación de fluidos y emanaciones de difícil descripción. En tales lugares no hay rastro de sutiles y artificiales perfumes. Allí, en aquellos recintos, el dolor hiede. Pienso ahora en los rostros de los enfermos terminales. Esos rostros, ¿quién que los ha visto los olvida? ¿Quién no recuerda su delgadez, la desencajada profundidad de su mirada? Sabiendo próxima su muerte, en su agonía, los enfermos cuya vida finaliza tal vez imaginen el galope de los jinetes apocalípticos, quizá vislumbren el sobrevolar de las aves carnívoras más voraces. 96. Casandra. Tenía Casandra, como atributo mitológico, el don divino de predecir el futuro, cosa esta, entre otras muchas, ciertamente imposible para los humanos. El futuro es simplemente una probabilidad dentro del caos. Es tiempo por venir, imprevisible e irreversible. ¿Y qué decía Casandra? ¿Y a quiénes? ¿Sabía del dolor a presagiar? ¿Resistía el contacto con los hombres tan a menudo malvados? Dime, Casandra, ¿qué seremos? ¿Qué será de nuestro empeño, de nuestra constante lucha denodada? Y quizá me podrías decir también, ¿a dónde van los genocidas? ¿Quién se apiada de nosotros? ¿Y qué es todo esto, Casandra, que no entiendo, que me rodea, que me reduce y que terminará necesariamente por aniquilarme? 101. El hombre que observaba el agua quieta. Estoy mirando la foto de un hombre que a su vez observa el agua quieta. No sé si es la de un río o la de un lago. La foto no permite tal determinación. El hombre se encuentra estático, solo, situado junto a un árbol e inclina su cabeza mirando al suelo. Parece más meditabundo que derrotado. Se mantiene descalzo sobre unas hierbas cuyo nombre desconozco, pero que unen al color verde tintes violáceos. En la foto que contemplo, la tarde parece declinar.